Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y contento de poder dialogar contigo. Hoy tenemos aquí a Dan, que quizás algunos no relacionan la cara o el nombre con su proyecto. Creo que es más conocido por su proyecto que por su propio nombre, que es La Ruta de las Bobes. ¿Así es, Dan? Exacto. Exacto, es así, la ruta de las Bobes, y bueno, eso es un proyecto que tiene que ver con un viaje, que tiene que ver también con las raíces, con la identidad, con la historia. No sé si querés que empecemos a Sí, charlar de quería, a eso. ver, yo más o menos de forma resumida, la verdad que lo conocí a Dan por su cuenta en Twitter, donde cada tantos días ocurren cosas. Primero que Dan tiene una forma maravillosa de narrar la propia historia, ¿no? No solamente tiene historias interesantes, sino que tiene una gran capacidad de cómo narrarlas y contarlas. Y un proyecto maravilloso se llama La Ruta de las Bobes, donde hizo varios viajes a Europa del Este, a shtetls, a pequeños pueblos y ciudades para recuperar esa ruta de las Bobes, que ahora, por supuesto, nos va a contar más. Así que hoy tengo varias preguntas para hacer como un lector tuyo. Voy a aprovechar Pieles como excusa para que nos cuentes a todos este proyecto, para que nos cuentes algunas historias interesantes y también yo tengo preguntas, ¿no? Que te fui leyendo y dije, en vez de escribirle por Twitter, lo invito a Pieles, charlamos un rato y lo tengo one on one. Pero antes de llegar a las rutas de las Bobes, Dan, contanos un poco quién es Dan Lande, de dónde sos, tu formación, antes, antes de la Ruta de las Bobas. Perfecto. Bueno, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y estudié administración en económicas en la UBA, me especialicé en creatividad e innovación, y trabajé muchos años en lo que es consultoría, dando cursos, capacitaciones en creatividad, tanto en empresas como en universidades. Soy profesor universitario en la materia creatividad e innovación, y en el año 2011 renuncié al trabajo en la consultora. Yo trabajaba en una consultora y para hacer un viaje. Dijo, bueno, me tomo un año, para mí, un año sabático, que terminó siendo un año y medio, pero en ese momento me tomo un año para recorrer el mundo o algunos países que quería visitar. Bueno, y a partir de ese viaje, que terminó siendo un año y medio y casi como una especie de vuelta al mundo, volví y dije, bueno, acá algo va a cambiar en mi vida. Me gustaba lo que hacía, disfrutar, era un trabajo que me gustaba, pero ya no quería trabajar en relación de dependencia y tenía como una experiencia muy fuerte, muy intensa después del viaje. Y bueno, y empecé a desarrollar contenido y proyectos que tenían que ver con viajes. Se fue dando un poco, la verdad es que después de ese viaje me costó volver. O sea, yo estuve como un tiempo largo hasta definir qué iba a hacer. Creo que, no sé, a las 2 semanas de que volví, conocí a alguien o charlaba con alguien como vos, Uri, y me decía, ¿y qué haces de tu vida? Y no, nada, recién volví de un viaje. Y a los 4 meses estaba en una fiesta y alguien me preguntó, ¿qué haces de tu vida? No, no, es que recién volví de un viaje. Hasta que una vez me di cuenta, creo que estaba en un evento, había pasado un año ya, y alguien me preguntó, ¿qué haces de tu vida? No, recién volví de viaje. Y ahí me quedé, digo, che, ya pasó un año, creo que tengo un problema acá. Bueno, y empecé a conocer otros viajeros o gente que también tenía proyectos que tenían que ver con viajes, que había viajado, y se me ocurrió la idea de un espacio cultural, ¿no? Que había como mucha gente que después de un viaje quizás tenía una experiencia fuerte, intensa, y no había un espacio donde canalizarlo, y se me ocurrió abrir un club de viajeros. Alquilé una casa en Buenos Aires y algún espacio cultural dedicado a los viajes. Entonces había toda una propuesta desde cenas con chef invitados, organizar el mes del sudeste asiático con la embajada de Vietnam, y quizás venía el chef de la embajada a cocinar, y hacíamos una cena vietnamita para acercar. Había ciclo de cine vietnamita, charlas sobre Vietnam para acercar Vietnam a Para Argentina. gente que había viajado ya a Vietnam y que había No, sí, vuelto, bueno, ¿no? en realidad ya tenía que ver con un intercambio, digo, gente que le interesaba, gente que Mm. tenía curiosidad por saber más, gente que quería compartir cosas, hacíamos exposiciones de fotos, también una feria del libro con autores independientes de libros de viajes. Una vez al mes había eso, también hacíamos una vez al mes un asado de domingo para compartir con viajeros que estaban en Buenos Aires y gente de Buenos Aires que quería conocer viajeros.
había noches de música en vivo, era como un espacio cultural Bueno, dedicado a los viajes, y ahí fue que empecé a desarrollar mucho más lo que fue como mi cuenta de viajes, empecé a volcar fotos y contenidos, y empecé a escribir, y bueno, empecé a trabajar en un libro de este primer viaje, y bueno, y de esa forma empecé un poco a combinar esto que hacía con la creatividad, con ser emprendedor, con el mundo de los viajes, hasta el 2019, en donde empezó la Ruta a las Boves, en donde también se dio que este espacio cultural, por lo menos el espacio físico, lo tenía que cerrar porque la casa que alquilaba la iban a demoler para hacer un edificio, ¿no? Un tema un tema común, recurrente en Buenos Aires. recurrente acá en Buenos Aires, así que en el momento en que me avisaron o se dio esto, dije, bueno, es una buena oportunidad para volver a hacer un viaje largo. No tenía mucha idea bien qué viaje hacer, y más o menos por esas fechas pasó el incidente de los platos que derivó en la Ruta de las Boves. Ahí está. Entonces vamos al incidente de los platos, que claramente es como la marca, ¿no? Es la marca Claro. registrada, ese plato roto, esos platos que fuiste dejando por Europa del Este y recolectando. Antes de llegar al plato, para los que nos están viendo y los agarra recién, PLF, a 10, 15 minutos de empezar, en un tuit, ¿qué es la Ruta de las Bodas? Es un proyecto que busca recuperar la historia y homenajear a los abuelos y abuelas que migraron de Europa del Este a Sudamérica y que nunca volvieron a sus pueblos. Entonces los nietos y nietas me contactan, me dicen de dónde eran sus abuelos o abuelas en Europa del Este. Juntos con estos nietos vamos recuperando, reconstruyendo las historias. Le digo, bueno, contame lo que sepas de la historia de la vida de tu abuelo en el pueblo, o tu relación con tu abuelo, con tu abuela, cualquier cosa sirve, ¿no? Porque a veces dicen, mira, no tengo mucha información, y bueno, no importa, lo que te hayan contado, cómo era tu abuela, recuerdos que tengas, todo sirve para recuperar, para reconstruir una historia de su vida en Argentina o en Sudamérica. Entonces, bueno, vamos recuperando estas historias con los nietos, las nietas. Yo llego al pueblo, les muestro fotos y videos, como de acá es donde viene tu familia, de acá es donde empieza tu historia. Bueno, empieza, ¿no? Relativo, pero de acá es donde viene tu familia, y hago un homenaje en honor a estos abuelos o abuelas con un plato roto intervenido. Y después esas historias las voy contando ahora en redes sociales, o durante el viaje en redes sociales. Y entonces ahora vamos a eso del plato roto, ¿no? Que el símbolo del homenaje tiene que ver con un plato roto. Contanos qué fue ese disparador que te llevó a iniciar este proyecto. Hace 3 años y medio estaba organizando una cena en el espacio cultural, una cena para 25 personas, y claro, como no tenía tantos platos iguales, en su momento usaba una vajilla que era de mi abuela, que había estado en mi familia por 70 años, y en esa cena se cayeron por error, por accidente, 5 platos, y se cayeron al piso, se rompieron 5 platos que habían sido de mi abuela. Mis abuelos, los 4 eran polacos, de parte de mi papá. Los dueños de estos platos eran de un pueblo que se llama Stoczek, en Polonia. Ellos sobrevivieron al holocausto. Cuando los alemanes entraron al pueblo, ellos se escaparon al este. Toda su familia bueno, ellos se escaparon al este, ahí los agarraron los rusos, los mandaron a Siberia, y estuvieron toda la guerra en un campo de concentración o de trabajo forzado en Siberia. Hasta que terminó la guerra pudieron volver a Polonia, y ahí se enteraron que toda su familia había sido asesinada, que ya no les quedaba nadie. El único familiar que tenían era un hermano de mi abuelo que estaba en Argentina, que había llegado antes de la guerra. Entonces, bueno, ellos nunca volvieron a Polonia, nunca quisieron saber nada con Polonia, nunca hablaron de Polonia, ¿no? Un poco como pasó con muchos de los inmigrantes o abuelos que llegaron de Europa del Este, dieron vuelta a la página y arrancaron una vida nueva en Argentina. Así que yo rompí esos platos, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que se compraron cuando llegaron a Argentina. 70 años, yo rompí esos platos esa noche, y me sentí culpable ahí, la culpa
judía. Terminó la cena y llamé a mi vieja y dije, ma, rompí los platos de lavaba. No. Dice, no pasa nada. Digo, no, pero viste, 5 platos. Y esa noche no podía dormir, me sentía mal, culpable. Y dije, ya sé, hasta que se me ocurrió una idea, dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir por primera vez a Polonia. Para ese entonces ya viajaba y hacía cosas de viaje, y había recorrido Europa, pero nunca había ido a Polonia. Nunca fuiste al lugar donde salieron tus 4 No, abuelos. sí, no, nunca, hasta el 2019, nunca había ido a Polonia. Y voy a ir por primera vez a Polonia, voy a ir por primera vez a los pueblos de mis abuelos, voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo, voy a escribir un mensaje y lo voy a dejar como placa conmemorativa, ¿no? Como forma de reparación. Y después de unos días de pensar, dije, bueno, ¿por qué tiene que limitarse a mis abuelos? ¿Qué pasa si le pido a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este, y hago un viaje haciendo homenajes con platos rotos, ¿no? Y así nació la idea del proyecto. Maravilloso, maravilloso. Y contanos entonces, nos contaste un poco de tus abuelos y demás. ¿Llegaste a conocerlos bien a tus abuelos? ¿Tus abuelos están con vida todavía? ¿No? ¿Alguno pudo escuchar de este proyecto? No, no, mis abuelos, mi abuelo paterno falleció unas semanas antes de que yo naciera, así que nunca lo conocí. Y mi abuela paterna, sí, mi abuela paterna falleció cuando yo tenía 6 años, y después, bueno, mi abuelo materno falleció cuando yo tenía 10, y mi abuela materna, que fue la que más conocí, falleció cuando yo tenía 20. Así que Es como un cuando empezó el proyecto, homenaje post-mortem a cada uno de ellos, sí, digamos, que no lo sí, pudieron llegar a ver. sí. ¿Y qué es lo que te llevó vos querer volver a esos lugares, ¿no? Digamos, porque de alguna forma es un homenaje a partir de estos platos rotos, que también es muy simbólico, ¿no es cierto? En la Jupot, ¿no es cierto? En los casamientos judíos, hoy estamos acostumbrados a romper una copa. O una bombita de luz, algo que haga ruido, pero en la Guemará, en el Talmud, se habla que algunos se acostumbraban a romper platos en los momentos que había demasiada alegría, se rompía un plato para atemperar, decir, bueno, tanta alegría no hace bien, ¿no? Hay que bajar un poco el nivel de alegría, que es bastante simbólico, ¿no? Y volver ahí, porque, digamos, tus abuelos, de alguna forma u otra, rechazaron esa Polonia, ¿no? Esa Polonia que para muchos era una Polonia antisemita, antes, durante y después del nazismo, y no solo por los nazis, sino por los propios polacos. ¿Qué te dio a vos por regresar allí? Y yo creo que curiosidad, en simultáneo, en ese momento también mi hermana estaba trabajando con un documental de la historia de nuestros abuelos, así que también el empezar a revolver el archivo a mí me generó curiosidad. También, por otro lado, bueno, conocer un poco más de esa historia. En realidad hay algo que tiene que ver que me pasó a mí, y creo y también por lo que fui viendo el proyecto les pasa a muchos, que muchas de las cosas que nos llegan de nuestros padres, abuelos, nosotros lo tomamos como una información, es como información que llega y es incuestionable, quizás, ¿no? Entonces, por ejemplo, que los pueblos estos ya no existen, ¿no? Esto es como una frase que yo escucho muy seguido, y que en su momento, cuando le pregunté a mi papá por el pueblo, nuestros abuelos, de mis abuelos, él me dijo, no, el pueblo ya no existe. Y para mí, durante muchos años, el pueblo en Polonia no existía. Y eso pasa, ¿no? Con mucha gente, no, no, el pueblo no existe. Digo, pero ¿estás seguro? A ver cómo se llama, ¿no? Yo te lo busco, vamos a ver si existe o no. Y la verdad que esos pueblos existen, ¿no? Que quizás no existe más, quizás fue la forma de nuestros abuelos de poner hacer un cierre, un corte, o empezar de nuevo, decir ahí ya. Y ahí fue asesinada o se escapó, entonces ya no hay nada más. Y esta frase ya no existe, o quizás porque la última imagen que tuvieron o lo último que se enteraron fue que lo incendiaron o se destruyó. Este, y quizás esta frase que llega, y que la generación de nuestros padres no se animaba a indagar mucho más, decía el pueblo ya no existe, no preguntaban,
en la tercera generación, pero ¿cómo es que no existe? ¿No? Y descubrir que hay una historia que existe, que está. Entonces hay un montón de frases, hay un montón de información que quizás a mí me da curiosidad, bueno, quiero verlo, ¿no? Quiero ver si Polonia es tan así, o si Polonia sigue siendo así, o quiero ver, digo, no puede ser que Polonia, digo, que no haya cambiado, o que no haya gente distinta, o que no, ¿no? Entonces digo, yo siempre fui previo a juzgar, como tratar de ver la realidad con mis propios ojos, y quizás eso también me llevó a, a volver a los pueblos, poder contar una historia, poder contar otra historia, poder descubrir otras historias. ¿Y cuántas historias te llevaste en ese viaje del 2019? En total, creo que ya hice más de 40 homenajes. El 2019 fueron 19, 20, y el 2021 que volví a viajar también fueron 20 y pico, 20, O sea creo que que en cada uno de 20. estos viajes, unos 20 jóvenes judíos descendientes de Sí. polacos, que recordemos que antes de la Shoah, de los 6 millones de judíos que fallecieron en la Shoah, 3 millones habitaban en Polonia, digamos. Hoy uno no se lo puede imaginar, era el centro de la vida judía casi. Ujú. Sí, polacos y del resto de Europa, o sea, no solo polacos, o sea, 40 homenajes, y no solo judíos. Mm, Gente, digo, yo hago homenaje cualquiera que sí. en este viaje tenga abuelos o abuelas que sea de Europa del Este, no, yo hago el homenaje, así que hice también a gente que emigró, que era católica o cristiana ortodoxa o Maravilloso. atea. Y no, y lo que pasó, la verdad es que, bueno, algunos homenajes es muy poquita la información que tenía, y entonces también es aprender a hacer eso, cómo se hace un homenaje cuando hay muy poco para contar de una persona. Y después había otros homenajes que había un montón de información, un montón de historias, y casi que yo terminaba involucrándome, yo me sentía como que conocía a estos abuelos, y lo más maravilloso, lo que pasaba, es que se generó algo en una audiencia, porque yo estas historias las iba contando, y la gente que seguía el viaje también conocía a estos abuelos, ¿no? Hablaba del abuelo Emilio, la Bobe Sara, que eran abuelos de otras personas que ni conocían, y los tomaban como propios. Yo creo que lo que me llevó a seguir con este proyecto, en realidad lo que me llevó a arrancar, quizás tenía más que ver con el viaje, ¿no? A mí me gusta viajar y mostrar otro tipo de historias, viajar a hacer proyectos creativos, diferentes. Quizás estamos acostumbrados a ver en lo que es en las redes y viajes, ¿no? Como, bueno, mirame a mí, estoy en esta playa, o mirá esta comida, o este edificio, y vos scrolleás y ves más o menos el mismo contenido, y acá el hilo conductor no son ni los destinos, ni tampoco, o sea, yo como que me corrí a un costado, ¿no? Lo que importa son las historias, y de alguna forma puse el viaje al servicio de otros, porque yo voy a donde me mandan, ¿no? Como que yo no tengo que ir a un pueblito perdido en la montaña, y digo, bueno, vamos ahí a buscar y a contar esa historia. Y creo que lo interesante y el valor del proyecto empezó a tener que ver con eso, y yo a descubrir todo lo que había atrás de esto, porque a mí también me emocionaba, a mí me gustaba todo lo que pasaba con la gente que me recibía en estos pueblos, porque en los Contanos un pueblos... poco de eso, porque digamos, la mayoría de los lugares, y ahora quizás podés contarnos uno o dos anécdotas, tres, para todos tener también en este episodio de PLF un gustito de lo que fue ese viaje, porque, ok, habrá llegado a Varsovia, algún lugar así, pero es un lugar medianamente turístico. Pero imagino que los pueblos de Polonia, Ucrania y demás no deben ser de los más turísticos, que están acostumbrados a recibir un argentino que viene a poner un plato. Sí, no, 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 nada, nada. De hecho, no hay Airbnb o hostels, hoteles, y muchas veces en esos pueblos, o sea, yo me hospedaba la gente local. Yo llegaba sin saber dónde me iba a quedar, y me hospedaba la gente local, y eso también está bueno porque de alguna forma el proyecto era como multidimensional, porque no solo se trataba de los abuelos
que vivieron ahí, sino también la gente que hoy vive en esos pueblos y que se entrelaza con estas historias. Era gente que se hacía parte del proyecto y que quizás me daban platos de su casa para romper y para hacer Mm. homenajes a estos abuelos. Me pasó en Rumania, en un pueblito en la montaña, que me quedé una semana con una familia, que incluso me ayudaron a encontrar los documentos del abuelo rumano. Y después me pasó también en Lituania, que llegué, uno de mis primeros días, el primer día llegué a una casa en una ciudad en Lituania y me hospedó un matrimonio, un ruso casado con una lituana, una pareja de unos 60 años, y me preguntan, ¿qué estás haciendo? Y les cuento el proyecto, ya esto fue el año pasado, les muestro un par de videos, el ruso lo mira, ¿no? Mira como, dice, sacame eso de acá. Yo, uy, viste, como, no sé si vio algo judío, digo, será antisemita, como dijo, sacame esto de acá. Muy así, a lo ruso. Y después me mira y dice, ¿vos me querés hacer llorar? Y entonces llama a la mujer y dice, tenés que mirar esto, ¿no? Y le empieza a mostrar el proyecto. Dice, ¿cómo puede ser? Nosotros te vamos a ayudar. Decía, ¿a dónde tenés que ir? Digo, no, bueno, tengo estos ¿a dónde? ¿Dónde? Te llevamos mañana. Era un sábado. Bueno, y el tipo, nada, y la mujer les encantó el proyecto, empezaron a llamar amigos, a conocidos de Lituania para contarles. Lituania es un poco como Uruguay, tiene 3 millones de habitantes, se conocen todos, y llamó un escritor que le pasó el contacto del director nacional del Departamento de Minorías, una especie de ministerio que es un lituano de origen judío, y el tipo le gustó el proyecto, y bueno, me llevó a recorrer pueblos donde había Wow. sinagogas, y esta pareja rusa, lituana, yo llegué y al día siguiente me dijeron, decinos a qué pueblo querés ir y te llevamos. Y nos fuimos el domingo juntos a un pueblito a hacer un homenaje, un recorrido con ellos donde sacaron un plato de su casa y lo rompimos, ¿no? Y todo esto es parte del proyecto y de alguna forma también es parte de esta historia. Yo le escribía a la nieta del homenaje de este pueblo, le digo, che, Tati, mirá, te voy a contar esta historia, y ella dice, por favor, agradecerles, bueno, se llama Víctor el ruso, y fui como compartiéndole los mensajes, los audios, los mensajes de voz, de gracias, y bueno, y terminaron como de alguna forma conectados también ellos. Y Dan, ¿cómo te comunicas? ¿En inglés? ¿Hablas polaco, ruso, lituano, algo o inglés? Yo siempre trato de aprender como palabras locales, hablo en inglés, en los pueblos mucha gente no habla inglés, pero siempre hay alguien que habla algo en una familia, entonces oficia de traductor. Ruso hablo un poquito, que fui aprendiendo en viajes por Rusia y Europa del Este, entonces para lo básico me manejo, y eso quizás en Ucrania, en Moldavia sirve, pero después, bueno, en Polonia, no, viste, como no, cae, no es de lo que mejor cae No, y llegar hoy en y hablar Ucrania en tampoco, ruso. imagino, en gran parte de Ucrania. Bueno, en Ucrania es más común, ahora, Del bueno, con la este, guerra quizás sí. cambió, pero era como estaba como más normalizado el ruso en Ucrania. Y no, y bueno, y fui aprendiendo algunas palabras en polaco y algunas frases y cosas como para romper el hielo y para lo mismo en lituano, ¿no? Como para predisponer a otro tipo de diálogo. Si vos mostrás, eso como una cosa que aprendí viajando, es que aprender palabras locales te sirve, por más de que no hables nada, empezar a usar algunas, es como que hace un clic en el ambiente en donde después se animan más con el inglés, tienen ganas de charlar, la gente se abre. ¿Y pudiste ir, entonces quiero volver a tu primer viaje, pudiste ir hacia donde venían tus abuelos? ¿Y cómo fue ese homenaje que fue el tuyo? Porque después vos Sí. fuiste como un Shelías, como un enviado de muchos otros que fuiste su representante. ¿Cómo fue los tuyos? ¿Qué hiciste en particular? ¿Cómo te sentiste? Contanos un poco. Bueno, con los míos nos encontramos con mi hermana, yo ya arranqué el proyecto en Bulgaria, de Bulgaria fui a Rumania, de Rumania a Moldavia, crucé toda Ucrania hasta Polonia. Y en Ucrania, en la última ciudad antes de Ucrania, me encontré con mi hermana, pues en realidad nosotros creíamos que nuestra abuela materna era de Lviv, en De Ucrania. Lvov, entonces sería Lviv, Lvov. Claro, Lviv.
Entonces, ella estaba en Berlín, dije, bueno, nos encontramos ahí, y ahí nos enteramos que en realidad era un pueblito como que estaba ya en la frontera polaca, estaba del lado polaco. Así que, bueno, decidimos cruzar la frontera y arrancamos por los homenajes de los abuelos maternos, y después para los abuelos paternos se sumó mi tío, que vive en Israel, que vino por primera vez a Polonia y también por primera vez al pueblo de sus padres, así que fuimos los tres a Stoczek, y fue una experiencia como muy, muy fuerte, muy interesante. La verdad que el pueblo es un pueblo de 2000 personas y nos recibieron en la escuela. Hubo un almuerzo, o sea, nos recibió la directora y participamos de un almuerzo con gente del pueblo en la directora, en la escuela con la directora, y después el alcalde también nos invitó a su despacho a charlar, y casi como si fuéramos gente del pueblo, ¿no? Con un trato. Y después, una de las cosas como más fuertes, yo te había dicho que bueno, mis abuelos no hablaban de Polonia, o no hablaban mucho, pero mi abuelo escribió un libro, un Iskor Book, Iskor, no, Discord de recordación. sí, 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 Iskor Book, en Yiddish, en donde él reconstruye su vida, su historia, la historia del pueblo, la familia, las familias que vivían en ese pueblo, en donde también hay testimonios de distintos sobrevivientes del pueblo que escriben. Él lo editó, lo compiló, y es un libro familiar, o sea, de nuestra familia, que está en Yiddish, y en donde él cuenta un montón de su historia. Y bueno, como no hablamos Yiddish, y todo lo que es traducir, todo eso es un montón, pero mi hermana, para su documental, traduciendo, encontró algunas cosas, y de repente encontró un apellido que aparecía en el libro, que era el apellido Postek. Y le preguntó a mi viejo, ¿qué te suena el apellido Postek? Y mi viejo no tenía idea. Y bueno, y empezó a averiguar, y nos enteramos que una familia polaca, esta familia Postek, que durante la guerra escondió a mis bisabuelos, a los papás de mi abuela. Entonces ellos tenían una casa, y en una especie en el terreno, una casita anexa, que era como un depósito de herramientas, o en un lugar ahí, escondió a mis bisabuelos y a 9 judíos más, a 9 personas más. Está la casa, la casita anexa, y al lado el bosque. Y bueno, hasta que de alguna forma alguien delató, o los alemanes se enteraron, bueno, fueron los nazis a la casa y mataron a todos. A mis bisabuelos, a las otras 9 personas que están escondidas, y también a la familia Postek que los escondió. Los llevaron al bosque y lo fusilaron. La única que sobrevivió fue la hija de esta familia, que en ese momento estaba en la escuela. Bueno, cuando llegamos al pueblo, a Stoczek, resulta que esta nena que sobrevivió y es la señora Postek, que tiene 90 años, así que fuimos a la casa Wow. a visitarla, y ella vive en la misma casa donde vivía su familia, pegada a la casa donde estuvieron escondidos mis bisabuelos, y al lado del bosque donde fusilaron a todos. Ella vive ahí, así que tomamos un té con ella. Bueno, las dos familias unidas por la tragedia, de alguna manera, fue como fue como muy fuerte. Así que para los Postek también hice un homenaje, un plato roto. Así que eso fue un poco todo lo que pasó en el pueblo de mis abuelos, Cuando paternos. contás esas historias son emocionantes, es como imposible no emocionarse. Cuando las escribís o cuando las contás, es una historia loca, ¿no? Podría ser cualquier buena película, con toda la imaginación del mundo, quizás le costaría llegar a algo que no es la imaginación, sino que es lo que sucedió, ¿no? Como Sí. la hija de una familia polaca que escondió judíos se reencuentra con el nieto que va recorriendo Europa Bueno, haciendo homenajes. y Es así hay maravilloso. historias, la verdad que, digo, y esta es una historia como triste, fuerte, pero también hay historias, digo, de reencuentros. O sea, en otro pueblito en Polonia encontré a familia, de casualidad, yo fui a hacer el homenaje y encontré a familia que quedó, de la familia a la que le iba a hacer el homenaje. Fue una familia polaca que emigró a Uruguay,
Y bueno, yo de casualidad encontré aparte de la familia que quedó, y después de Wow. 70 años se volvieron a estar en contacto. Entonces, bueno, hay como muchas historias así, también hay mucho porque es un viaje que es muy, muy fuerte y bueno, y es como hay altibajos y también ir mostrando como otras cosas que pasan, que tienen que ver con la gente que voy conociendo y bueno, que me invitaron a un casamiento polaco y de repente terminé en un casamiento polaco en el campo. Entonces es como un viaje en donde hay historias de todo, desde humor a estas historias fuertes de los abuelos hasta cosas insólitas y un poco como la vida, ¿no? Digo, este, trato de que no sea todo duro o un bajón, sino también poder vivir y mostrar y contar otras Y cosas. que también parte de la historia de mi lado materno, de tus 4 abuelos y demás, de toda la historia de nuestras Boves y Seides en Polonia, Ucrania, Rusia, tampoco fue agrio todo el tiempo, fue Claro, agridulce, claro. ¿no? Hubo momentos de persecución, pero también vivieron muchas alegrías, nacieron muchos hijos, tuvieron muchos casamientos, tuvieron muchos encuentros y desencuentros que también recuperar en estas historias, que no sea simplemente solo la tragedia, solo la muerte, el antisemitismo, el nazismo y demás, sino Ujú. la vida misma es muy lindo. Tengo una pregunta, Dan. Hay mucho todavía, ¿no? En este lado del mundo, en esta generación, un lugar común que querés romper a veces vos, de la sociedad polaca, la sociedad lituana, ucraniana y demás, fuertemente antisemita. Era un lugar común en nuestros abuelos y es un lugar común en el discurso. Vos habiendo estado en el terreno y visitando estos pueblos, ¿qué lectura tenés? Y yo tuve prácticamente todas experiencias positivas. Obviamente que hay antisemitismo ahora, que quizás creo que en realidad hay xenofobia y como odio que mutó también. Yo creo que hoy en estos países o en Europa hay más islamofobia que antisemitismo u homofobia también. Creo que hay grupos más sí, de extrema derecha y hay como neonazis, pero bueno, eso es una parte de la sociedad, como también hay en Bélgica, en Francia y en Holanda, digo, no es nada que no exista, como también hay en Latinoamérica. En Estados Por Unidos ahí no es también, sí, nada, sí, no es nada que no... ese antisemitismo del cual hablaban los Bobes Laseides, o de elegían no hablar, pero es un lugar común, eso en los pequeños pueblos, ¿no? Quizás no en lugares tan cosmopolitas. ¿Lo seguiste viviendo o no? Digamos, porque vos como... Yo no lo viví y entiendo, yo trato de mostrar otras realidades y mostrar lo que yo voy viviendo y hablo siempre desde mi experiencia. Entiendo también la posición de toda la gente que hoy todavía no quiere saber nada, ¿no? Porque esto también es muy común leer, no, porque en Polonia son todos nazis, o en Polonia... Pues, y yo entiendo porque tiene que ver con un discurso heredado de dolor, como un dolor si a vos, tus abuelos, o sea, mataron a toda la familia, y lo que te dijeron es, los polacos fueron peores que los alemanes. Y viste, yo no vengo acá a cambiarte como tu forma de pensar y entiendo, ahora si hay gente que quizás eh, eh, está dispuesta a ver o escuchar quizás algo más sobre el tema o por lo menos lo que me pasó a mí sobre el tema, yo muestro y cuento. Y yo fui descubriendo un montón de cosas que no sabía o no tenía idea de Polonia, por ejemplo, en lo que fue la guerra, de que, nada, este, que Polonia, por ejemplo, también sufrió mucho a los alemanes, ¿no? Digo, a mí me pasaba por ejemplo, llegué en una de las primeras casas donde me hospedé, era una chica que era profesora de español en una escuela, y su madre era la directora de la escuela, y les conté de mis abuelos. Yo siempre, eso por ejemplo, sí, es algo como que quizás un miedo heredado de entrada, no decir que soy judío y tantear, ¿no? Y ver, ¿viste? Como que hay una cosa
de no saber cómo decirlo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la historia. Y en algún momento les conté del proyecto de mis abuelos, y me decían, pero entonces sos polaco. Y bueno, en realidad mis abuelos, le conté el libro, Nidish, bueno, pero son judíos, pero eran polacos, ¿no? Y estaban como contentas, como me trataban como un polaco, no me decían, no, bueno, judío. Y bueno, esta chica y esta mujer empezaron a ayudarme a encontrar, bueno, primero me mostraron un montón de lugares en la ciudad donde había homenajes y memoriales al pueblo judío, y estaban interesadas, y tenían el profesor de historia de la escuela, se interesaba mucho, digo que era un polaco, pero estaba como interesado en reconstruir la historia judía de la ciudad, y todos los habitantes, bueno, y me invitaron a la escuela de ellas, así que fui a una clase de estudiantes de segundo año, clase de español, a contar del proyecto y a contar de la historia, y bueno, y eran como gestos que mostraban como un interés genuino, y en la historia judía como parte de la historia polaca también. Y esta mujer me contó que, por ejemplo, su papá, durante la guerra, bueno, cuando llegaron los alemanes, su papá tenía 8 o 10 años, y los llevaron a Alemania a trabajar en una fábrica, ¿no? Los separaron de la familia y los llevaron, un nene de 8 o 10 años, a trabajar a una fábrica alemana, para producir, no sé, lo que sea para la guerra. Entonces en Polonia también hubo, lo que pasa fue quizás diferente, quizás los que, bueno, pero hubo una oposición, hubo una resistencia, hubo gente que escondía, que ayudaba, entonces es como muy difícil de juzgar, y yo trato de no juzgar, de conectarme con la gente, y ver qué me dicen, qué me cuentan, qué pasa, y a partir de eso compartir con esta gente que voy conociendo. Entonces vos hiciste dos viajes, en el 2019 uno y en el 2021 el otro. Ujú. Y los dos similares, ¿no? Recopilación de historias de la gente que fuiste reconstruyendo y después ibas dejando en homenaje los platos. ¿Alguien se interesó o tuvo ganas de acompañarte? ¿Preferís viajar solo? ¿Cómo es eso, Dan? Desde Argentina, decís, o... Sí, no, porque sí, qué sé yo, a ver, yo no sé si me animaría a ir solo a pequeños Claro. pueblos por cómo, no sé, me gusta viajar a la capital, estar 3, 4 días, una semana en un hotel y volverme, por como soy yo, Bueno, aburguesado. Quizás entrar a un pequeño pueblo que no sé cómo llegar, que no sé qué comer, que no sé dónde dormir, pero no sé, quizás el primer viaje era desconocido, pero el segundo, algún otro nieto no quiso, digo, ¿te acompaño, Dan? eh, algunos me escribieron, y algunos estuvieron como a nada de sumarse a un pueblo. En realidad era más gente que vivía en Europa, que decía, che, mira, puedo tomarme un fin de semana para ir a... y al final no se dio. Yo, la verdad, estoy acostumbrado a viajar solo, y hay muchas cosas que se dan y pasan Sí, en solo esto cuando de tenés esa viajar solo, flexibilidad. y que también, digo, hay que bancarse, porque, qué sé yo, para algunos pueblitos ahí en el medio de la nada, yo estaba a la mañana con la mochila haciendo dedo en la ruta, pues no había transporte público, y ya hasta 5 horas para llegar a un pueblo donde no pasa nada. Entonces es un viaje que quizás no es tan placentero para hacer. Hubo gente que me escribió y que tenía ganas de ir al pueblo de su familia, y me preguntó si yo podía acompañar. Pero bueno, es algo que todavía no se terminó de dar, pero que quizás a futuro yo lo pienso como una posibilidad de... Vos ser el guía, digamos, de alguna forma. sí, sí, no sé si guía, pero sí, algo así como acompañar o facilitar estos viajes. Yo creo que una de las ventajas, o una de las cosas que llevó también al proyecto, era que quizás eso, para mí, yo que estoy acostumbrado a viajar, es como mucho más fácil manejarme o llegar a pueblos. Quizás para gente en Argentina es como tan lejano, tan perdido, que no tienen ni idea por dónde empezar, o cómo llego a este... Y yo nada, como yo quizás ya tengo cancha en esto de llegar a lugares lejanos y arreglarme, y que me hospeden y manejarme.
Entonces el hecho de aprovechar que yo estaba en Europa y poder hacerlo, era también como, bueno, como hacer eso por la gente que quizás le es inaccesible o le es imposible pensar en llegar a estos pueblos. Y ahora, Dan, volviste hace un par de meses a Argentina, ¿no? Si te hubiese preguntado a la vuelta del 2011 qué estás haciendo, y os acabo de volver de un viaje, ya hace casi un año que volviste, ahora también respondés, acabo de volver de un viaje, tenés otra tercera ruta de las Bobes, otro tercer viaje pendiente, hay un nuevo proyecto. Estoy con el libro, estoy escribiendo el libro de la Ruta de las Bobes, ¿Te lo pidió un tengo un editorial después de verlo o algo? ¿Deciste solo por tu cuenta? ¿Cómo se dio? por ahora estoy escribiendo por mi cuenta, es como la primera versión o primer borrador, y todavía no decidí si voy a como autopublicarlo, o sea, trabajar con un editorial, pero en el formato, o sea, autopublicado, yo pagando, siendo dueño de mi libro, o si quizás voy a salir a venderlo a una editorial con más distribución, pero bueno, es como, ahora estoy como en el proceso de escritura del libro, y estoy con un proyecto, a ver si sale también de podcast, de relatos de la Ruta de las Bobes, y bueno, y este año dando charlas y difundiendo el proyecto. Se interesó mucho la Embajada de Polonia, bueno, el Museo del Holocausto también se interesó, y bueno, con la Embajada de Polonia hicimos una charla en la Embajada, y después me llevaron a Uruguay, a Montevideo, a dar una charla, a Paraguay. Así que la idea de este año, en donde no pensaba viajar, era Difundir. hacer todo lo posible para difundir el proyecto. Y próximo viaje, no sé, depende, hay que ver qué pasa con la guerra, con el euro, ¿no? Está caro Pero viajar. sigue siendo ese es el destino, ¿no? Europa del Este, ¿no? No sé, porque en algún momento yo pienso, o sea, yo pienso muchas ideas, después, no sé, pienso 10 ideas, después hago una, pero dentro de todo lo que pienso, quizás llevarlo también a todo lo que es Marruecos o el mundo más sefaradí, como una ruta de las Bobes, bueno, que ya no sería Bobe, ¿no? Pero sefaradí. O quizás sí, volver a Europa del Este, no sé, o quizás Eso un sería viaje. lindo también, sería Sí. lindo. Ujú. Sí, siempre es una de las cosas, ¿no? Como que también es interesante, porque ambos, nosotros somos nietos de aquellos que vinieron, ¿no? Yo tengo, la mitad de mi familia viene de Europa del Este, de Odessa, y la otra mitad viene de Siria. Y siempre fue una deuda pendiente. Siempre fueron, pero vos le preguntás a mi papá, a mi mamá, no están ni en la prioridad número 20 de los viajes que alguna vez Claro, quisieran hacer. claro. Ni a Siria mi papá, ni a Odessa mi mamá. No, no está. Pero para mí son dos lugares, especialmente Siria, que bueno, por supuesto la guerra civil y todo lo que estuvo pasando, pero siempre fue un lugar para recuperar. Creo Ujú. que es muy, muy lindo esto, ¿no? De alguna forma de lo que algunos se tratan de escapar o de negar o de que no es una prioridad, como siempre hay un renacer o una vuelta, ¿no? De la tercera generación, de los nietos, de toda esa cultura. Bueno, hay algo que se dio con el proyecto que también tuvo un alcance que yo quizás no imaginaba cuando empecé, que a partir de ver como que las historias contagian, y gente que quizás está negada a querer meterse con su historia, o quizás nunca se le cruzó por la cabeza como indagar un poco más, al escuchar o a ver las historias y ver de los homenajes, empezaron che, me diste ganas de ir de saber más del pueblo de mis abuelos en Ucrania, en Polonia, me diste ganas de ir a Polonia. Entonces eso también está bueno. También todo lo que tiene que ver con la difusión de estas historias en todo lo que fue el mundo no judío, porque en Instagram, la verdad es que la mayoría de la gente que me sigue en las redes de Argentina, de Latinoamérica, no son judíos, y empezaron a conocer, a interesarse, digo, un montón de cosas que quizás para nosotros son básicas o obvias, de las circunstancias en las que se fueron, de todo lo que fue el Holocausto. Para mucha gente no es tan conocido, tan obvio. Entonces, creo que el proyecto también generó todo Y este interés. es una forma diferente de relatarlo, no es solamente a Ujú. través de la tragedia y los datos históricos, Ujú. sino de historias familiares, de Sí, relatos particulares. sí, a partir, mira, este año
a partir del contacto con el Museo del Holocausto, dijimos, a ver, probemos a hacer, convocado en Instagram, una visita al museo. Yo no había ido nunca al nuevo museo de la Shoah en Buenos Aires. Me escribieron y dije, bueno, a ver qué pasa. Y se anotaron, creo que eran 40 personas más o menos, y la mitad de los que vinieron no eran judíos. Y fueron a una visita, fue una visita con una guía del museo que nos llevó y nos iba mostrando, y bueno, y se acercaron también a esta historia. Entonces me parece como que está bueno que pasen esas cosas. Seguro, ¿no? Y aparte, de vuelta, me parece que lo que tiene tu proyecto tiene que ver con conectar a través de la emoción, de las historias Ujú, personales y de romper los prejuicios de un lado y del otro, ujú. del mostrador, del océano. Dan, ¿hay, o sea, alguna que otra? Estamos llegando al final y la verdad que lo que más me gusta de escucharte o de leerte es emocionarme con tus historias, porque realmente te hacen poner la piel de gallina, te hacen caer alguna lágrima. Y hace poco vi, ¿no? Hay algo que creo que cuando fuiste al Museo de la Shoah, viste una foto que parece de ciencia ficción realmente, parece que está novelado, ¿no? A veces da ganas de preguntarte, Dan, ¿novelaste las historias o realmente te pasan así? Porque parece No, ciencia ficción. Y que una foto decís, pará, yo vi esto, yo sé lo que es esto, sé la ciudad, contanos un poquito esa historia. sí, bueno, en esa visita fue que, en realidad previa a esa visita, creo que fui a reunirme con ellos, y fui yo a recorrer el museo, y en lo que veo como en la pared, en el mural, donde están, hay como lo primero que se ve cuando se entra al recorrido es como la vida de los judíos en Europa del Este, bueno, en Europa, antes de la guerra. Y hay como una especie de composición, de fotos, como un mural con distintas fotos. Nada, y voy con esta guía que me lleva, y estoy viendo las fotos, y de repente me freno y veo una foto y digo, "Ah, esta foto yo conozco, es la foto de la escalera". Pues es una foto muy conocida, es una foto que tiene este tamaño, que es de mis abuelos en el pueblo antes de la guerra, y es una foto que tenemos en casa. Tengo en realidad en la casa de mis viejos, ¿no? Y tengo el original, o sea, tiene mi viejo, pues justo ahora estoy acá, ¿no? Pero está el original, esa fotito donde están mis abuelos en una casa subidos como una escalera con sus amigos, todos como en una escalerita, sonriendo, están sonriendo, ¿no? Y entonces es como una foto, Sí, de la vida normal, de chicos jugando. claro, de adolescentes, y eso es como un ícono en nuestra familia. Y estaba esa foto ahí. Así que yo le dije, pará, estas fotos es de nuestros abuelos, de mis abuelos. Y nada, y bueno, era esa foto que está en el Museo del Holocausto. Eh, pero bueno, sí, no, Maravilloso. historias así, tengo Para escribir un libro, literalmente. para escribir un libro. No, hay una historia cortita que quizás está buena, que te quería contar, que muestra un poco también lo que fue pasando con el proyecto. Había claro, porque yo al principio, cuando empecé el proyecto, todo mi foco estaba puesto en los platos, ¿no? Y, el homenaje tenía que ver con el plato. ¿Qué escribía? ¿Cómo lo intervenía? ¿Dónde lo dejaba? ¿Dónde lo ponía? Para mí, hacer un homenaje tenía que ver con el plato. Y a medida que iba pasando el viaje, que fue pasando el viaje, y el proyecto iba desarrollándose, me di cuenta que entendí que el homenaje tenía que ver con todo el evento, desde que estos nietos me contactaban y me escribían y me empezaban a contar su historia. Ahí ya era parte, el homenaje. Hasta el contar estas historias en las redes sociales, ¿no? Esto también era parte del homenaje, ¿no? Todo eso era el acto de memoria. Y pasó con una familia, que el nieto me escribió, la Bobe Sara, era la abuela del homenaje, un pueblito, Parchev se llama, ahí nomás de Lublin, y él me contacta por WhatsApp y empezamos a hablar, y me empieza a reenviar los audios. Lo primero que hizo fue empezar a reenviar los audios que se mandaban entre ellos, como su hermana, su mamá, contando recuerdos de su abuela, ¿no? Entonces yo tenía como un registro en la conversación de él con audios donde iban contando anécdotas de esta Bobe Sara.
Y después él me contó un día que habían decidido hacer un picnic para lo que hubiera sido el cumpleaños de la Bobe Sara, se juntaron a hacer un picnic a recordarla, y me dijo, bueno, el proyecto nos llevó a querer hacer esto, ¿no? Y después me mandaron, lo que tenía la Bobe Sara es que fue algo maravilloso, escribió un diario de su vida, de su infancia en el pueblo, en Parchev, hasta el barco y la llegada a Argentina, y su vida en Argentina, y su casamiento, y sus nietos, bisnietos, hasta los 87 años. Wow. Se escribió un diario, tenía un diario de su vida, y su nieta, Luciana, se grabó leyéndolo, o leyendo gran parte del diario, y un audio de 30 minutos, en donde yo me lo mandaron, y yo lo escuché un par de veces antes de llegar al pueblo, y cuando llegué al pueblo dije, bueno, lo voy a escuchar caminando por el pueblo. Entonces empecé a caminar, y yo tenía la historia de esta abuela, de esta Bobe Sara, contada en primera persona, porque era un diario, leída, ¿no?, a través de la voz de su nieta, ¿no? Entonces decía, nací en un pueblito de Polonia llamado Parchev, ¿no? Y yo iba escuchando, y caminaba por el pueblo, iba escuchando desde las historias de la noche que tuvo pesadillas, porque tenía un parcial en la escuela, quizás tenía la escuela del pueblo ahí, y contaba de la aljibia donde iban a buscar agua, y de los juegos que hacía de chica, y yo iba caminando por el pueblo, escuchando el relato, escuchando la vida de esta abuela, mientras caminaba como si estuviera con ella. Yo creo que el homenaje tiene que ver con eso. Ese día yo sentí, la Bobe Sara está en el pueblo, la trajimos de vuelta, ¿no? Y se lo dije a estos nietos. Y creo que el homenaje es eso, es como un hechizo, ¿no? Buscar en la ausencia de estos pueblos rastros de los abuelos, ¿no? Y es como traerlos a la vida por un rato, por un día, de vuelta al pueblo. Creo que de eso se trata de la memoria, ¿no? Y ese homenaje, bueno, fue un homenaje hermoso. Maravilloso, es realmente emocionante y es como que llevaste, Dan, a otro nivel lo que quizás, no sé exactamente cómo fue tu formación, si fuiste a colegio judío o no, y realmente lo que nos están viendo y escuchando realmente es una pregunta que tengo, en los judíos siempre está, ¿no? Tus raíces, ¿no? Siempre el que va a un colegio judío, siempre tercer, cuarto, quinto grado, tiene un proyecto llamado Raíces, Shorashim, en cada colegio judío lo llamarán diferente, en el cual tenés que hacer un árbol genealógico de dónde venían tus padres, abuelos, bisabuelos, lugares, fechas y demás, como para conectar con eso, porque hay una tradición judía de tratar de rastrearnos de dónde venimos, ¿no? Del famoso venimos de Egipto, pero también después venimos de Polonia, de Ucrania, de Siria, de Marruecos, de Egipto y de todos los lugares que venimos. Y ese proyecto es simplemente un árbol genealógico que queda lindo, queda ahí en algún lugar recordado, es llevar y volver a esos lugares y volver a darles esa vida. Y creo que hoy con toda la tecnología que existe, el Google Map, los Airbnb, animarse a viajar, creo que puede haber muchos que no solamente vos podés ser el enviado de ellos, sino muchos que copien también esta idea de decir, ¿sabes qué? En vez de hacer un viaje que simplemente voy a estar una semana en Londres, una semana en París, animarme a ir al lugar donde nacieron mis abuelos, mis bisabuelos y quedarme ahí unos días a ver qué pasa. Me parece un desafío maravilloso para todos, ¿no? Sí, 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 creo que está bueno. Además, eso, es una vez, ¿no? Si uno se pone a pensar todos los años, ¿no? La cantidad de vacaciones, viajes que haces, es decir, dedicar una vez en la vida, quizás, por lo menos a... sí. Bueno, Dan, de corazón, Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que este episodio de Pieles pueda ayudar en esta tarea del 2022, que este es el primer episodio del 2023, quiero decir, que estamos haciendo en PLF, estoy cerrando el año y comenzando uno nuevo. Y bueno, que tengas más viajes y más homenajes por delante, Dan. Muchas muchas gracias. gracias por la invitación, y bueno, y a los que están viendo, escuchando, si quieren ver un poco más de estas historias, saber un poco más, yo lo subo en Twitter como Dan_Lande, es mi usuario, y en Instagram @rulo de viaje. Excelente, y vamos a poner todo acá en el copy de este episodio de Pieles, así lo pueden Perfecto. ver y escuchar. Dan, Bueno, muchísimas muchas gracias y nos gracias, vemos Juli. todos en el próximo episodio de Pieles. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.